Bendiciones, hermanos y hermanas que nos acompañan una vez más en otro estudio más de la Biblia. Es para mí un placer estar compartiendo nuevamente la palabra con cada uno de ustedes. Y quisiéramos comenzar como de costumbre, invocando la dirección de Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra una vez más y dejar que nos hables a través de ella. Te queremos pedir en esta hora, en estos momentos, que tú nos guíes en el estudio de la misma, que me guíes a mí al presentar y que también a aquellos que nos escuchan o nos ven, que también tú los puedas guiar para comprender qué es lo que nos quieres enseñar a través de tu palabra. Estas cosas agradecemos y pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues no quisiera comenzar de lleno en el tema de hoy sin antes mencionar algún punto o un punto específico del tema anterior que vimos, que se titulaba Todo en sus manos. No sé si lo recuerdan, pero les recomiendo que antes de ver este vean ese. Sí, pueden ver este, pero ¿verdad? Siempre es recomendable que vean el anterior para que puedan entender la línea de pensamiento que llevamos y de dónde venimos. El tema que se titulaba o que se titula Todo en sus manos, vimos cómo el Hijo de Dios recibió de su Padre todas las cosas por herencia. Recibió la vida, la gloria y la imagen, la sustancia, el poder, el nombre y hasta el derecho a la adoración, o sea, de ser adorado. Todo el universo es parte de su herencia también, y todo lo recibió con el propósito de dárnoslo. Hoy queremos comenzar repasando un punto específico de todo esto que vimos que constituye la herencia del Hijo de Dios. Quisiéramos comenzar hablando un poco acerca de la herencia del nombre. Vamos a leer nuevamente en Hebreos 1:4, que se nos dice: hecho tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Aquí vemos que la palabra herencia se utiliza para Cristo y que Cristo heredó más excelente nombre que los ángeles. Y el hecho de que Cristo haya heredado más excelente nombre que los ángeles es lo que testifica de que Él es constituido más excelente que los ángeles. Así que Cristo heredó un nombre más excelente que los ángeles y esto lo cualifica como siendo en naturaleza más excelente que los ángeles. Y la palabra herencia implica, entre otras cosas, ¿verdad?, el recibir algo que le perteneció a otra persona. Normalmente cuando heredamos, terrenalmente hablando, es que recibimos algo que estaba previamente en las manos de otra persona o le pertenecía a otra persona. En el caso del Hijo de Dios, el nombre que heredó fue el nombre de su Padre, es decir, Dios. Y leemos en 4 versículos más adelante, ¿verdad?, en Hebreos 1:8, mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Así que aquí vemos que el nombre que Cristo heredó, que es más excelente que el nombre de los ángeles, o más excelente o que lo hace más excelente que los ángeles, ese nombre es el nombre Dios, porque el mismo Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. El mismo Padre da testimonio de que su Hijo es Dios. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuándo Cristo heredó este nombre? ¿Cuándo fue que Cristo heredó este nombre? Y podríamos pensar que fue después de su muerte, resurrección y ascensión, porque, por ejemplo, en Filipenses 2, del 5 al 11 leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte del madero. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, y todo lenguaje confiese que Jesús el Cristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Aquí vemos que se nos habla de la humillación de Cristo, que Cristo, que era en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se anonadó, se despojó, se vació, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de madero o de cruz. Por lo cual, es decir, a causa de esa humillación, Dios lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y podríamos pensar que ese nombre que Cristo heredó fue, una vez se hizo hombre y como hombre se humilla, y luego Dios lo ensalza y es glorificado nuevamente y Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Y podríamos pensar que ese nombre que heredó, que está hablando Hebreos 1:4 y nos testifica también Hebreos 1:8, es un nombre que le fue dado posteriormente a su resurrección. Sin embargo, en Éxodo leemos lo siguiente. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 23, versos 20 y 21. Vamos a leer hasta el 23 más adelante, pero por ahora vamos a leer estos dos. El verso 20, Éxodo 23, verso 20 dice: He aquí, yo envío el ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y aquí se nos declaran varios puntos muy importantes. Lo primero que se nos presenta es que Dios envía a su ángel, es decir, un mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Dios envió a su ángel o su mensajero para guiar a Israel. Y se le dijo al pueblo que se guardara delante de él. Guárdate delante de él, ¿verdad? Es decir, que fuera cuidadoso y atento, que oyera su voz y no le fuera rebelde. Esto fue lo que se le dijo al pueblo, que Dios enviaba a un mensajero, a su ángel, que el pueblo se guardara, tuviera cuidado, fuera atento, que escuchara su voz, que no le fuera rebelde. Luego, también se nos dice que este ángel, el cual Dios envía, lleva el nombre de Dios. Pero un momento, ¿no vimos en el libro de Hebreos que, ¿verdad? En el versículo 4, que Cristo era más excelente que cualquiera de los ángeles por cuanto heredó un nombre más excelente que el de ellos? El nombre que Cristo heredó, que vimos que era el nombre de Dios, el nombre de su Padre, el nombre de Jehová o de alguna, ¿verdad? Podríamos pronunciarlo en diferentes idiomas, ¿verdad? Pero la idea es que Cristo heredó el nombre de su Padre. Dice que Él heredó mejor nombre que los ángeles y era el nombre de Dios el que heredó. Significa que los ángeles no llevan este nombre. Y aquí nos está hablando de un ángel, de un mensajero que tiene ese nombre. Así que si ningún ángel heredó el nombre de Dios, solo el Hijo de Dios heredó ese nombre. Esto significa que este ángel que se está mencionando aquí no puede ser un ángel común y corriente, no puede ser un ángel normal, no puede ser un mensajero ¿verdad? De la hueste, entre la hueste angelical, sino que debe ser aquel que es el único que tiene o lleva el nombre de Dios, que es el Hijo de Dios. Dice que el Hijo heredó más alto, más grande nombre que los ángeles. Los ángeles no tienen este nombre, pero aquí vemos un ángel que sí tiene el nombre de Dios. Y es muy interesante notar entonces que desde tiempos de Moisés, desde 1500 años antes de la encarnación de Cristo aproximadamente, ya había un ángel, un mensajero a quien Dios enviaba, que ya tenía el nombre de Dios, que ya había recibido el nombre de Dios.
Mi nombre está en él. Él lleva mi nombre. Y la única conclusión que podemos llegar es que este ángel es Cristo, porque es el único que heredó un nombre que es por encima de cualquier otro nombre. Es el único que heredó un nombre que es más alto que cualquier nombre de cualquier ángel. Y ese nombre es el de Dios. Y concluimos que este ángel que lleva el nombre de Dios no es otro personaje, sino el mismo Cristo, quien ya era heredero de Dios mucho antes de su encarnación. Así que Cristo en tiempos de Moisés ya había heredado un nombre superior al de cualquier otro ángel, había heredado el nombre de Dios. Así que la encarnación no determinó y no es lo que define Hebreos capítulo 1 cuando se habla de la herencia de Cristo habiendo heredado el nombre de su Padre, sino que esto ocurrió mucho antes de la encarnación. Ahora vamos a repasar qué fue lo que se nos dijo que el pueblo debía hacer. Vamos a repasar esos puntos. Arriba vimos que se nos dijo que tenían que prestar especial cuidado y atención para oír su voz, que no le fueran rebeldes, pero los versículos 22 y 23 nos hacen, ¿verdad?, hincapié en cuanto a esto, y se nos dice en el versículo 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá a la tierra del amorreo y del eteo y del fereceo y del cananeo y del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré cortar. Así que se nos dice que lo que se le pidió al pueblo que hiciera era oír su voz, estar atento a su voz. Si en verdad oyere su voz, o sea, si escuchara su voz de verdad, no oír por oír, sino oír con deseos de recibir esa palabra, si lo oyere su voz de verdad o en verdad, como nos dice el versículo, de todo corazón, e hicieres todo lo que te dijere. Así que la orden o la exhortación que se le hace aquí al pueblo es a oír y a hacer lo que se les dijere. Y la realidad es que no se puede hacer lo que se dice si no se presta especial cuidado. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Quién habló todas las palabras que recibió Moisés, incluyendo las de Éxodo 23 que acabamos de leer, las cuales son parte del pacto? Y tenemos que considerar que Dios en el capítulo 20 de Éxodo comenzó a declarar los 10 mandamientos. Al terminar de declarar los 10 mandamientos, el pueblo no quiso seguir escuchando la voz de Dios. Y el pueblo le dijo a Moisés, habla entonces tú con Dios y no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Entonces Dios continuó hablándole a Moisés. Y ahí tenemos el capítulo 21, 22 hasta el 23. Y en comienzos del capítulo 24 se nos dice que Moisés escribió todas las palabras que Dios le había hablado y las leyó ante el pueblo. Y allí concertaron el pacto. Así que las palabras que se encuentran en el capítulo 23 fueron también leídas al pueblo como parte del pacto. Significa que cuando hacemos la pregunta que quién habló estas palabras que recibió Moisés, incluyendo las de Éxodo 23, estamos hablando de las palabras del pacto. Y cuando nos hacemos la pregunta, ¿quién habló las palabras a Moisés del pacto? ¿Quién fue que le dio a Moisés las palabras del pacto? Vamos a responder entonces eso con Hechos 7:38, que nos dice de la siguiente forma, y esto fue Esteban en su sermón o en su discurso, en su apelación, su llamado al arrepentimiento que le hizo a los líderes religiosos de sus tiempos justo antes de que lo apedrearan. Y nos dice así el versículo 38 de Hechos 7. Este es aquel, hablando de Moisés, este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos. Un versículo muy, muy interesante. Nos dice que Moisés, ¿verdad? Y el versículo 37 que no lo estamos citando, pero ahí nos deja saber que está hablando de Moisés, que fue el que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí. Cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí,
el que le hablaba era el ángel. Era el ángel. Y este ángel fue el que le dio palabras de vida a Moisés para darnos. Moisés recibió palabras de vida de este ángel para darle al pueblo. Notemos que el ángel que habló a Moisés palabras de vida en el Sinaí, del cual se nos dice que el pueblo debía oír y obedecer, es quien como mensajero de Dios habló con Moisés acerca de sí mismo. No sé si es claro ese punto que estoy tratando de traer, pero vimos que Dios le dijo a Moisés que iba a enviar su ángel para que lo guiara, para que lo introdujera en la tierra que Dios le daba. Y se le exhorta al pueblo que lo oiga, que no le sea rebelde, que reciban sus palabras, que lo obedezcan, que le hagan caso, porque este ángel lleva el nombre de Dios. Y aquí se nos dice que Moisés realmente con quien estaba hablando y de quien estaba recibiendo estas palabras era de un ángel, o de el ángel que hablaba con él en el monte de Sinaí. Significa que el ángel que habló con Moisés las palabras de vida en el Sinaí, vuelvo y repito lo que dije ahorita, del cual se nos dice que el pueblo debía oír y obedecer, es quien como mensajero de Dios o en calidad de mensajero de Dios está hablando como de parte de Dios, pero está hablando acerca de sí mismo porque él sería ese ángel que estaría todo el tiempo con ellos. Y es muy interesante que toda comunicación que Dios ha tenido con el hombre, lo ha tenido por medio de su Hijo. Vimos que el ángel, este ángel prometido que los guiaría, este ángel que llevaba el nombre de Dios, no puede ser otra persona más que el mismo Hijo de Dios, Cristo. Y aquí se nos está diciendo que Él fue el que habló con Moisés en el monte Sinaí. Y cuando prometió enviar un ángel, estaba hablando de sí mismo. Es interesante como Cristo siempre, este ángel, ¿verdad? Este ángel de Jehová siempre fue el mensajero de Dios. Vemos cómo le habló a patriarcas como Abraham, cómo le habló a Jacob, cómo se le apareció a diferentes personajes importantes en la Biblia, ¿verdad? Se le apareció a Gedeón en tiempos de los jueces. Habló con Moisés desde la zarza ardiente. El ángel de Jehová, dice el libro de Éxodo, que fue quien habló con Moisés desde la zarza. También tenemos que fue el que se le apareció a Josué justo antes de la conquista de Jericó. Y fue el que se le apareció a Manoa, el padre de Sansón, y dijo que su nombre era admirable. ¿Para qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y vemos en Isaías capítulo 9, verso 6, que su nombre sería llamado el nombre del Mesías, porque hijo nos es nacido, niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado será sobre su hombro y será llamado admirable, consejero, y por ahí comienza a describir diferentes nombres del Mesías. Así que el Mesías prometido es aquel ángel que había estado constantemente con los diferentes personajes bíblicos, con los diferentes personajes históricos que Dios utilizó para bendecir a su pueblo y tratar de bendecir al mundo en general. Así que es muy importante que notemos estas conexiones y veamos que este ángel que refiere siempre las palabras de Dios y siempre trae los mensajes de Dios es el mismo Hijo de Dios. Vamos a seguir confirmando esto a través del estudio. ¿Quién es el que tiene palabras de vida para dar? Vimos que Moisés recibió de un ángel en el Sinaí palabras de vida para darnos. Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo está diciendo que las palabras que Él habla, que Él refiere, que Él pronuncia, lo que Él comunica, son espíritu y son vida, son palabras de vida. Más adelante en el mismo capítulo, cuando el pueblo no pudo seguir tolerando la enseñanza de Jesús y muchos de los que decían ser sus discípulos lo abandonaron y dejaron de seguirle, de ahí en aquel momento Jesús les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir?
Y le respondió Simón Pedro en el versículo 68 de Juan 6. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Así que vemos que a través de Pedro y a través del mismo Jesús confirmamos que es Cristo el que tiene palabras de vida eterna. Y vemos que es Él el que le dio palabras de vida eterna a Moisés en el monte Sinaí. Él era ese ángel que llevaba el nombre de Dios y que comunicaba la palabra de Dios. También se nos anunció de un profeta como Moisés que habría de venir. ¿Verdad? Dice Deuteronomio 18:15, Moisés, una profecía que se ha repetido bastante, se repite varias veces en el Nuevo Testamento y se repitió varias veces en el Antiguo Testamento, pero vamos a citar solamente un versículo que hace referencia a él. Deuteronomio 18:15 nos dice, Jehová tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti. Estas son palabras de Moisés. De entre tus hermanos, a él escucharéis. Aquí está Moisés diciendo que Dios levantaría a un profeta como él de en medio del pueblo, que vendría del pueblo, de entre tus hermanos. Y se hace otra exhortación de lo que el pueblo debería hacer. A él escucharéis. Y esto es muy relevante porque vemos que el ángel que Dios habría de enviar, el ángel que habló con Moisés, el ángel del pacto, el ángel que profirió y pronunció las palabras del pacto a Moisés y por lo tanto a través de Moisés al pueblo, a él debían escuchar y debían estar atentos para recibir sus palabras y hacer conforme a ellas. Y aquí se nos dice que el profeta que Dios enviaría como Moisés de en medio del pueblo, siendo un hombre, siendo un hermano, ¿verdad? Con la raza humana y con los judíos o con los hebreos, a él escucharéis. Así que a este profeta que habría de venir también debían prestar oído, así como se les exhortó prestarle oído al ángel de Jehová, al ángel que lleva el nombre de Dios, es decir, al Cristo antes de su encarnación. Entonces, vamos a hablar acerca de esta, ¿verdad? De esta profecía, cómo se cumplió y si se cumplió verdaderamente en Cristo y si estamos haciendo una aplicación correcta. Nos dice Hechos 3:22. Porque ciertamente Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él escucharéis en todas las cosas que os hable. Así que Hechos 3:22 está repitiendo esta promesa de que, y esta profecía de que Dios levantaría de entre vuestros hermanos, es decir, de entre los hebreos, de entre su nación, de entre su pueblo y de entre la raza humana, un profeta como Moisés. Y se hace de nuevo la exhortación, a él escucharéis en todas las cosas que os hable. Y es importante que vayamos viendo que este profeta que habría de venir, se está haciendo la misma exhortación que se hizo para aquel ángel que Dios habría de enviar. Dios enviaría ese ángel y a él tenían que prestarle atención. Y se nos dice luego que enviaría un profeta de entre los hermanos, de entre la raza humana, de entre el pueblo hebreo, y a él prestarían atención, a él tendrían que escuchar en todas las cosas que les hablara. Muy interesante, ¿verdad? Porque es muy paralelo todo esto. Y luego dice en el versículo 26, confirmando la identidad de este profeta que Dios levantaría, nos dice en el versículo 26, a vosotros primeramente, o sea, al pueblo hebreo, Dios levantando a su Hijo Jesús, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Primero se presenta la promesa, Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo, y luego dice, Dios levantando a su Hijo Jesús. Jesús es ese profeta que Dios habría de levantar como Moisés de entre sus hermanos, de entre su pueblo hebreo, y a él harían bien si prestaban atención, a él escucharían en todas las cosas que él hablara. Y de forma similar, Dios declaró desde el monte de la transfiguración lo siguiente, en Mateo 17:5, cuando Cristo estaba allí con Juan, Jacobo y Pedro, y se transfiguró y descendió Moisés y Elías y la presencia de Dios descendió.
Dice que aún estando él hablando, haciendo referencia a Pedro, diciendo, sería bueno que nos quedáramos aquí, que construyéramos 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Dice que estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió a Jesús, a Moisés y a Elías, y una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Nuevamente se hace la exhortación de escuchar a alguien. Primero vimos que se hace la exhortación de escuchar al ángel que lleva el nombre de Dios. Luego se nos hace la promesa de que Dios enviaría un profeta al cual deberían escuchar. Y luego aquí el mismo Dios dice que Jesús es, o confirma que Jesús es ese profeta al que deben escuchar. De hecho, tiene a 2 de los profetas más importantes, si no los más importantes, y ellos podrían representar la ley y los profetas y la economía completa de los, ¿verdad? De los hebreos en tiempos de Cristo y antes de Cristo. Moisés y Elías estaban allí y Dios declara que Jesús era su Hijo amado, en el cual él tenía, o su alma tiene contentamiento, en el cual él toma contentamiento, y luego dice, a él oíd. Así que confirma Dios con estas palabras que Jesús es ese profeta al que ellos harían bien de prestar atención, de escuchar sus palabras. Y también confirma que es ese mismo ángel que llevaba su nombre. Jesús es ese profeta a quien debían oír. También es ese ángel de Jehová que debían oír atentamente. Por eso las Escrituras lo llaman la palabra de Dios. Leemos en Juan 1:1. Vamos a leer hasta el versículo 4. Comenzamos en el versículo 1. En el principio era la palabra. La mayoría de las versiones dicen verbo. La mejor traducción es la palabra. Y aunque un verbo es la palabra, en griego es palabra, en inglés es palabra, en la mayoría de los idiomas es palabra. Solamente en español o castellano, no solamente, ¿verdad? Hay otros también que tienen una traducción similar, pero en la mayoría de las versiones bíblicas tienen la traducción como palabra, y es que debería ser la traducción más correcta. En el principio era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Muy interesante este versículo, ya mismo lo vamos a desglosar un poco. Este era en el principio con el Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí queremos hacer un alto un momento, ¿verdad? Y comenzar a desglosar el versículo 1. Dice, en el principio era la palabra. Y cuando hablamos de la palabra, sabemos que está haciendo referencia a Jesús, ¿verdad? Aquellos que llevan más tiempo en el Evangelio. Pero veamos que, ¿por qué esta palabra o logos, ¿verdad? Para describir al Hijo de Dios. Y como hemos visto, como ángel de Jehová, es lo que refería a las palabras de Dios. Hablaba de parte de Dios, daba mensajes de parte de Dios. Y como profeta enviado de entre los hermanos del pueblo de Israel, de entre ellos, de entre los hebreos, de entre el pueblo hebreo, también él era el profeta que ellos habrían de escuchar y había de proferirle las palabras de Dios. Así que es muy importante que entendamos que el término la palabra o el nombre de la palabra para referirse a Cristo o el verbo está haciendo alusión a Cristo como aquel que siempre ha comunicado los mensajes de Dios. No solamente cuando se encarnó, sino aún antes de su encarnación. Y podríamos decir que siempre ha sido así. Aún antes aún de la rebelión en el cielo, aún antes del pecado. Dice, en el principio. En el principio era la palabra. Significa que desde el mismo principio, desde tiempos eternos que no podemos calcular,
ya Cristo era la palabra. Y aquel que es la palabra era o estaba con el Dios. Y la palabra era Dios. Y aquí hay una diferencia entre la palabra siendo Dios y el Dios con el cual estaba la palabra. Miren que dice, y aquel que es la palabra era con el Dios. La mayoría de las traducciones eliminan ese artículo él para el Dios, pero en el griego lo tiene. Y esta traducción que estoy utilizando me gusta que la tiene. Dice, aquel que es la palabra era con el Dios. Y la palabra era Dios. Y hace una distinción entre la palabra siendo Dios y el Dios con el cual estaba la palabra. Juan es el que escribió esto y Juan nos dice que la palabra era con el Dios. ¿Cómo que el Dios? Hay un Dios que es el Dios. Sin embargo, Cristo también es llamado Dios. Y esto ya lo estudiamos en temas anteriores y vemos que ese Dios, el cual Juan llama el Dios, es el Padre, el único Dios verdadero. Como Juan también testificó o grabó las palabras que Jesús mismo pronunció, que su Padre Dios era el único Dios verdadero. Y la palabra de Dios, que es Cristo, era Dios. En naturaleza era Dios. Y dice que este era en el principio con el Dios. Así que desde el principio la palabra, que era de naturaleza divina, que era Dios en todo derecho, porque lo recibió, este nombre lo recibió por derecho de herencia y recibió todos los atributos divinos por herencia, y podemos llamar Dios con propiedad, estaba con el único Dios verdadero, el que le dio a él todas las cosas. Y luego nos prosigue a decir en el versículo 3 que esta palabra que era con el Dios, que también era Dios, por medio de él fueron hechas todas las cosas. O sea que él es el medio por el cual Dios creó todas las cosas. Y esto también lo habíamos estudiado en el estudio anterior titulado Todo en sus manos. Y aquí nos dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y notemos que él es la palabra, y la vida estaba en esa palabra. Por lo tanto, era una palabra de vida. Él mismo en sí mismo era la palabra de vida, porque la vida estaba en él, y él refería las palabras que daban vida. Y obviamente estas palabras él hablaba de parte de Dios, de su Padre. Y nos dice Juan 1:14, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Así que aquella palabra, aquel que era la palabra desde el principio, aquel que es llamado la palabra porque refiere las palabras de Dios desde el principio, porque es el mensajero, es el ángel que habla de parte de Dios desde el principio. Dice que fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto está en Juan 1:14. Así que nos hacemos la pregunta, ¿cómo entonces vivió esta palabra una vez se hizo carne? Vimos que el ángel era el profeta que habría de venir. Este profeta es Cristo. Este ángel que lleva el nombre de Dios es Cristo. Es el mismo profeta que habría de venir. Y una vez se hace carne esta palabra, vemos cómo entonces vivió. ¿Qué fue lo que hizo en relación a este trabajo, esta obra de ser el mensajero de Dios y proferir las palabras de Dios al pueblo? Leemos en Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como mi Padre me enseñó, esto hablo. Así que Jesús, como el profeta prometido, como la palabra que se hizo carne, como el ángel del pacto, el ángel que habló las palabras del pacto, el ángel que lleva el nombre de Dios, pero ahora encarnado, dice que nada hace de sí mismo. Mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Él no habla nada de sí mismo, solamente habla lo que el Padre le enseña que debe hablar. Juan 12, 49 y 50 nos dice lo siguiente y reafirman este punto. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Y es bien importante que consideremos los puntos que se están trayendo a colación aquí, que la Biblia misma nos presenta. Primero nos dice que Jesús, mientras se hizo carne, ¿verdad? Esa palabra que se hizo carne, no habló nada de sí mismo. Mas el Padre que le envió le dio mandamiento, es decir, le decía de lo que he de decir, me dio mandamiento de lo que he de decir, es decir, le decía lo que debía decir y lo que habría de hablar, y de lo que he de hablar, dijo Jesús. Así que él no decía nada que su padre no le dijera que compartiera o que dijera. No compartió ninguna palabra que no proveyese de su padre. Y luego sigue diciendo, y sé que su mandamiento es vida eterna. Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Su padre le dio las palabras que él habría de decir. Y luego dice que ese mandamiento, que es la palabra del Padre, es vida eterna. Así que lo que yo hablo, que son palabras entonces de vida eterna, mandamientos de vida eterna, palabras de vida eterna, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Las palabras, el mandamiento, que es vida eterna, tal como Cristo lo recibió de su Padre, también así mismo lo comunica y podemos tener la seguridad que lo que Cristo habló es mandamiento de vida eterna porque es exacto y es fiel a lo que él recibió de su Padre. No se degradó en las palabras, no perdió, a diferencia de cuando el ser humano pasa un mensaje de uno a otro y de una persona a otra y así sucesivamente, notamos que el mensaje va cambiando. Pero en el caso de Cristo, Él nos refiere las palabras de su Padre, el mandamiento de su Padre que es vida eterna, exactamente como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Y podemos tener la seguridad que las palabras de Cristo son vida eterna, son palabras de vida. Por eso Jesús es llamado el testigo fiel y verdadero. Leemos en Apocalipsis capítulo 19, verso del 11 al 13. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual en justicia juzga y pelea. Este versículo no lo tenía en el estudio, pero en Juan 5 Jesús dijo, como oigo juzgo, y dice que en justicia juzga. Y Jesús dice, como oigo juzgo y mi juicio es justo porque no juzgo yo, ¿verdad? Sino que como oigo juzgo y porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que Cristo juzga en justicia porque Él, como oye, juzga. Así que es llamado fiel y verdadero. Dice el versículo 12, y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo. Y el versículo 13 nos dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra de Dios. El que es fiel y verdadero es la palabra de Dios, es la misma palabra de Dios porque él no habla otra cosa que no sean las palabras de Dios. Él es fiel y verdadero en su comunicación de las palabras de Dios. Nos dice Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia de los Laodicenses, he aquí el que dice amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el que comenzó la creación de Dios, ¿verdad? El que dio origen a la creación de Dios es el amén, el testigo fiel y verdadero. Y esto quiere decir que no solo Cristo le dice amén a su Padre, sino que también testifica fiel y verazmente las palabras de su Padre. Y ahora aquí pasamos a otro punto muy, muy importante. Y seguimos con los escritos de Juan porque nos revelan mucho acerca de este asunto. Primera de Juan 1, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado bien y nuestras manos han tocado de la palabra de vida. Porque la vida es manifestada y también lo vimos y testificamos y os mostramos aquella, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Y aquí hay varios puntos, ¿verdad? Quisiera resumir estos versículos con las siguientes oraciones.
Y es que Juan nos asegura que lo que oyó, lo que él vio con sus ojos, lo que contempló, lo que sus manos tocaron sobre la palabra de vida que estaba con el Padre y que se nos manifestó, es lo mismo que era desde el principio. Es decir, Juan nos dice que lo que él vio con sus ojos, lo que él contempló, lo que él escuchó, toda esa experiencia que él tuvo con Cristo, todo lo que él testificó que Cristo reveló en Juan, y nosotros acabamos de citar algunos versículos del Evangelio de Juan, donde se nos muestra que Cristo reproduce perfectamente con exactitud, con precisión y fidelidad las palabras de su Padre, que son mandamientos de vida eterna. Y Juan nos dice en estos dos versículos que lo que él oyó, lo que él vio, lo que con sus manos tocó, lo que palpó sobre la palabra de vida que estaba con el Padre, como nos dice en el versículo 2, y se nos manifestó. Eso era lo mismo que era desde el principio. Por eso comienza a decir lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado bien y nuestras manos han tocado de la palabra de vida. Es decir, toda la experiencia que tuvimos con Cristo como la palabra de vida es la revelación de aquello que era desde el principio. Es lo mismo. Significa que Jesucristo, estando sujeto a su Padre, recibiendo únicamente las palabras de su Padre, dependiendo únicamente de su Padre, es lo mismo que había sido siempre desde el principio, desde antes de que cualquier cosa fuera creada. Desde que Él recibió todas las cosas de su Padre, lo único que Él hace es recibir las palabras de su Padre, realizarlas y comunicarlas. Así que Juan nos asegura que toda la experiencia, todo el Evangelio de Cristo, todo lo que se manifestó en la carne, es la confirmación de aquello que era desde el principio, es la revelación de aquello que era desde el principio. Es decir, siempre ha sido de esa forma. Pablo también nos dice en Hebreos 13:8 que Jesús el Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo no cambia. El Cristo que se nos manifestó y se nos reveló es una revelación del Cristo que siempre había estado con el Padre desde tiempos eternos. Es una revelación de aquel ángel que estuvo con el pueblo, profiriéndole las palabras de Dios, dándole a Moisés las palabras para que Moisés se las diera al pueblo. Y esta relación de Cristo, recibir de su Padre para darle al hombre, siempre ha sido la misma. Es lo que era desde el principio. Y esto no ha cambiado ni cambiará, porque dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fiel al mandamiento de su Padre, Él siempre nos revelará la voluntad de su Padre para nuestras vidas. Y nosotros nos gozamos en tener en la palabra de Dios escrita una revelación de la palabra viviente que es Cristo, de la palabra de vida que es Cristo, porque ellas dan testimonio de Cristo y podemos confiar que a través de ellas conocemos no solamente a Cristo, sino también conocemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que es nuestro Dios y nuestro Padre. Así que los exhorto a seguir estudiando con nosotros la palabra de Dios para seguir conociendo a Dios y seguir dejando que su palabra transforme nuestras vidas. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Padre y Dios del cielo, te agradecemos que nos des la oportunidad de estudiar tu palabra. Te agradecemos que nos des la oportunidad de saber que en ella encontramos el conocimiento acerca de tu Hijo y por lo tanto acerca de ti. Tu Hijo, el que recibió por herencia todas las cosas, que recibió un nombre por encima de cualquier ángel. Él es el ángel del pacto, Él es el profeta que tú habrías de levantar. Él es la palabra hecha carne, encarnada. Tú lo enviaste para revelarnos tu amor. Tú lo enviaste para revelarnos que cómo es que siempre ha sido así, cómo es que tú eres un padre que tiene un hijo y todas las cosas has dado en sus manos, y este hijo nos da todas las cosas a nosotros también. Ayúdanos a creerlo, Padre, y a verlo claramente en tu palabra. Estas cosas pedimos, Señor, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.